Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy no vamos a tener música, va a ser así, normal, la voz nada más, para meditar el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Escuchemos con atención la palabra de Dios y veamos cuál es el consejo que nos da el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodeaban los judíos y le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todo esto, para poder entender un poquito acerca de lo que es este Evangelio, vamos viendo de que habla de esa voz. Una voz fue con la que primero Dios se manifestó a Moisés y, ha sido con lo que se ha conectado con nosotros siempre. Primero empezó en esa voz allá en Egipto cuando liberó a ese pueblo. Después en medio del desierto era la voz que se comunicaba con Moisés en el Sinaí. Pero después no solamente fue la voz, sino también fue aquella mano poderosa con la que guió, liberó a su pueblo, y no solamente a su pueblo, pero ayudó a tantos de sus profetas. Después nos mostró su rostro, el rostro de Cristo. Y es aquí cuando nosotros tenemos que poner mucha atención. Se nos ha venido hablando y describiendo lo que es la imagen de un buen pastor, lo que es Jesús como pastor, aquel que cuida sus ovejas, aquel que está al pendiente, que nunca las deja. Por eso, el día de hoy yo te invito a que te pongas a reflexionar. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Miren, si ponemos atención, la voz de Dios, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, nos da un criterio propio, nos da sabiduría para poder nosotros, no sé, pelear contra tantas cosas que nos dominan, para poder manejar tantas cosas que no nos dejan crecer. Fíjense nada más a veces cómo peleamos, cómo alegamos, cómo se dejan llevar por el odio, cómo se dejan llevar por la ira, la tristeza, los celos, y cómo destruimos al esposo, a la esposa, cuando no sabemos manejar todo eso. La voz de Dios, cuando aprendemos a escuchar esa voz, créanme que muchas cosas cambian en la vida. Ciertamente es como un tipo de disciplina para que nosotros podamos hacer eso, para que podamos crecer en esa sabiduría. Por eso es cuando nosotros tenemos que poner más atención, y especialmente a la voz que Jesucristo nos da en los evangelios, porque esa voz es la que nos ayuda a recorrer caminos, a no cometer tantas mensadas a veces que hace que nos desviemos, que le fallemos a los demás, especialmente si estás casado, o a tu familia, a tus padres, que no mintamos, que no nos hagamos tontos nosotros mismos, que no nos perdamos en esos caminos
que nos llevan a la mentira, que nos llevan a estar constantemente creando cosas que hacen o nos hacen ver mal también. Por eso, si ponen atención, bien, Jesús nos ayuda a salir de los laberintos del sentido, sin sentido de la vida. Nos enseña a descubrir nuevas rutas en nuestra historia personal, pero no nos gusta a nosotros, como que nos gusta quedarnos en nuestros propios caminos. Jesús nos da la vida eterna, es lo que nos dice el Evangelio. Por eso vale la pena escuchar su voz, conocer lo que Él nos dice, conocer cómo día con día por medio de sus evangelios nos da un consejo y otro, y no es solamente de sentir bonito, es de poner en práctica en verdad todo lo que Él nos dice. Algo que Él sabe siempre es lo que nuestro corazón guarda. Él nunca se queda ¿cómo te diré? Sin saber quiénes somos, o Él constantemente está sabiendo lo que nosotros necesitamos, por lo que estamos pasando. Cuando se me viene a la mente la samaritana, cuando Jesús le conoce y le empieza a decir cada cosa de su vida, ella, eso es lo que más le cautiva, pero es cuando es capaz de escuchar esa voz. Cuando la samaritana escucha esa voz y cómo Jesús la va guiando y cómo Jesús le va dando esa agua viva, ella es lo que más le impresiona y va y le dice al pueblo: un hombre ha dicho todo, o me conoce mi vida y me ha dicho lo que yo vivo, lo que yo he pasado. Y va y corre con ese pueblo a decirles las maravillas que Jesús hace. Pero fue porque aprendió a escuchar su voz. Quitó todo su coraje, toda su división de los samaritanos con los judíos, y finalmente escucha a su maestro, que le da ese mensaje de vida. Jesús es el que nos responde a lo más profundo de nuestra existencia. Jesús es el que nos da esas respuestas que a veces buscamos. Pero no es solamente las vamos a esperar así nada más como algo divino, no, hermano, hermana, tenemos que ponernos a trabajar. Y es algo que nos pasa, que somos muy flojos a veces en la vida. No nos gusta meditar, no nos gusta rezar, no nos gusta cuestionarnos. Es nada más quedarnos encerrados en nuestros problemas y en nuestras frustraciones. No, con Él siempre es posible vivir mejor. Pero eso es si nosotros queremos y aceptamos lo que Él nos ofrece. Jesús, al ser ese buen pastor, y cuando nosotros escuchamos su voz, nos invita a ser buenos pastores, buenos dadores de vida. Y eso es lo que hace Jesucristo. Por eso nos da esas tres características del buen pastor. Nos da vida eterna y nos dice que con Él no pereceremos y que nadie le arrebata a sus ovejas. Y Jesús es lo que nos quiere decir hoy, eso, que Él está con nosotros, que Él nunca nos deja solos y que nunca va a dejar que nos pasen cosas malas si nosotros lo permitimos. Hoy es opción de nosotros. ¿Qué quieres escuchar el día de hoy? En el mundo, ayer decíamos, podemos escuchar muchas cosas que nos pueden desviar, que nos pueden alejar, que nos pueden perder. Pero Jesús hoy te da una ruta. Jesús hoy te da su voz. Pero depende de qué tanto lo queramos escuchar y cuándo lo queramos escuchar. Jesús no está ahí nada más para hacer milagros. Jesús está ahí para educarte, como te decía al principio, para darte un criterio propio. Que Dios los bendiga y que tengan un bendecido día. Amén.